Impecable Ok. ahora. Listo. Del equipo de trabajo de la Soga de la Horca y de toda la comitiva que nos precede, tenemos el gran honor de presentar a dos personalidades que han tenido a bien acompañarnos, como lo son don Marcos Clar y don Mauricio Ortiz. Vamos a hacer una pequeña reseña de cada uno de ellos. Don Marcos tiene una trayectoria sumamente destacable. Ha estado en diferentes centros laborales y en congresos. Ha estado en un comienzo en el área de Falabella, más luego pasó al área de marketing de Coca-Cola y finalmente eh, hasta donde nosotros hemos podido tener contacto, culminó en la empresa Celulosa Laja. ¿Es así, don Marco? Hola, Yohei, un gusto saludar. Saludo a todo el país, ¿no es cierto?, hermano del Perú, desde acá de Chile. Y bueno, desde mi experiencia, como tú estás relatando, veo que has estado de forma estudiosa, ¿no es cierto?, analizando. Lo que tú acabas de mencionar, efectivamente, fueron algunas pasantías que hice brevemente, no más de 1 mes a 2 meses máximo, en una de esas 3 empresas, pero fueron prácticas profesionales, porque yo en ese entonces estaba estudiando acá en la universidad para poder obtener el título profesional como ingeniero comercial. Eh, Posteriormente, en cuanto a estudio, logré obtener o hacer, más bien dicho, un diplomado en gestión de la innovación en servicios en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, como también otros diplomados en el área de gestión educacional en la Universidad Andrés Bello. Posteriormente, un máster en lo que es gestión educacional, ya que si hablamos de la trayectoria profesional, ya que tocaste el tema de las empresas, he incursionado en empresas como, por ejemplo, McDonald's Corporation en el año 2000, empresa Santa Isabel del 2001, como 1 año y medio aproximadamente, y posteriormente como dependiente en Almacenes París desde el 2002 al 2004 o 2005 aproximadamente. De ahí en adelante en el mundo de la educación y en el mundo del emprendimiento, Yohei. Eh, Muchísimas gracias, don Marco y don Mauricio. Si es que usted nos podría dar una pequeña reseña. eh, Hola, buenas. Bueno, yo soy técnico en administración, ha sido mi trabajo en áreas de finanzas, administrativo, eh, área contable, y eso más que nada ha sido mi, mi expertise laboral. bueno, de nuestra parte agradecemos esa introducción y primeramente nosotros nos queríamos abocar, si es que ustedes nos permiten, a ese milagro económico de los Chicago Boys, porque a valga verdades hubo un fallido experimento marxista del presidente Allende para que luego con estos Chicago Boys se emprendiera tanto una revolución del libre mercado liderada por esto. Según nos comentan, ello fue entre el año de 1970 a 1980 y propició para que se pudiera crear las condiciones necesarias para que el país experimentara esa bonanza sustancial. ¿Nos puede comentar cada uno de ustedes de ello? ¿Quién comienza, yo o Marcos, Mauricio? Ya, yo Marcos. comienzo yo. Bueno, a grandes rasgos, Yohei, lo que, bueno, cada uno tiene sus interpretaciones. Yo desde acá, como Marco, habiendo nacido en 1975, y recurriendo a la historia, ¿no es cierto? Y también la evidencia vivida de ahí en adelante, es que efectivamente nuestro país tuvo un auge económico gigante, un auge económico destacable. Leyendo en la historia, podríamos decir que cuando estuvimos bajo el gobierno de Allende, llegamos a ser el segundo país más pobre del continente. El segundo, no es menor. Entonces, vivíamos, por lo que uno lee y investiga, por las personas que uno conversa también, y las evidencias propiamente tal, es que efectivamente era un país que estaba en una desarticulación, en un desorden, en un caos, donde ya las personas estaban viviendo hambrunas, donde la economía se estaba destruyendo.
bajo lo cual la mayoría del país proclamaba, ¿no es cierto?, una intervención que en cierto grado nos llevara al orden, que en el fondo el orden viene liderado obviamente con personas que son de construir países, de construir empresas, de construir empleo, y ese orden entonces empieza a prevalecer por el lado del lado de la derecha, por el lado del pensamiento de las personas con sentido común, de hacer lo correcto. Por otro lado, el lado de la izquierda, el que provoca el desorden. Entonces, cuando empieza el gobierno de Augusto Pinochet, el presidente de nuestro general Augusto Pinochet, entonces nuestro país se empieza a ordenar. Y dentro de este orden, en la que de hecho nacen las Fuerzas Armadas y de orden con mayor pergamino para ejecutar su labor, el país empieza a ordenarse y se envían a estudiar a algunos académicos, algunos profesionales a Estados Unidos. ¿Para qué? Como hablamos de progreso, como hablamos de avance y de construcción, estas personas fueron en búsqueda del conocimiento para empapar sus empresas a las personas con las que tenían sus redes de contacto aquí en nuestro país y fomentar, propagar este aprendizaje, propagar este nuevo conocimiento para que la economía fuera pujante con el libre mercado, empezaron el intercambio de productos y servicios, para que las familias también tuvieran acceso a productos, bueno, ya avanzado el tiempo, ¿no es cierto?, a productos incluso internacionales, con una economía abierta, de tal forma que nuestro país se vio beneficiado con un auge económico, el cual fue reconocido por todo el continente y por el mundo. Nuestro país llegó a estar dentro de los líderes, un país ejemplo a seguir, un modelo a seguir desde el punto de vista como modelo económico, con un sistema admirable, ¿no es cierto?, que fue empujado también por la Constitución, liderada y escrita mayormente por Jaime Guzmán con su equipo. Entonces nuestro país efectivamente tendía a un progreso formidable, Yohei. Y yo creo que de no haber sido intervenido por una ideología que nosotros sabemos que es del lado izquierdo, que nos penetró nuevamente y que siempre ha estado ahí esa amenaza, ha estado ahí esa amenaza al acecho, menoscabando este sistema, ¿no es cierto?, este modelo económico, es que entonces, lamentablemente, hoy día nuestro país de nuevo se nos ha ido abajo, se nos está yendo abajo. Sin considerar además la variable del coronavirus, ¿no es cierto?, que tristemente está afectando muchas vidas, pero el ataque del 18 de octubre, el cual estaba muy bien planificado por esta ideología que lo venía trabajando muy bien con esta estrategia que tienen ellos, que no es cierto, es ir bajo un modelo, yo me atrevería a decir como Cartagena, en la que van instalando personas en instituciones, en organizaciones, y empiezan a empoderarse de estas instituciones colocando gente con su misma ideología y empiezan a adoctrinar y empiezan a discriminar a las personas que piensan opuestos a ellos. Entonces, efectivamente, hoy día estamos como aprisionados, estamos afectados económicamente, se nos están destruyendo no solamente la economía, se nos están destruyendo herramientas que facilitan la economía, como por ejemplo la AFP. La AFP, que en cierto grado es como el ahorro que tenemos todos los chilenos, el ahorro que tenemos de cara hacia el futuro. Entonces, esta ideología no solamente nos está menoscabando o matando el presente, sino que también nos está extinguiendo hacia el futuro. Nos está dejando a brazos atados en un camino en la cual ya prácticamente no tenemos salida, solamente tenemos la esperanza y la fe en la que José Antonio Kast sea la persona que tome las riendas de nuestro país a través del voto voluntario, ¿no es cierto?, en la urna, pero también entendemos de que hay cosas que de pronto pueden ser bastante irregulares porque la izquierda te lleva a situaciones irregulares, que ya lo vimos lo que pasó en Venezuela, cuando hicieron, ¿no es cierto?, cuando ellos bajo su populismo, ¿no es cierto?, hablaban del mundo ideal en la cual prometieron una nueva constitución, la gente creyó, em, sale la nueva constitución, sale la nueva asamblea finalmente y echan abajo el otro congreso. Entonces se tomaron el poder de esa forma y los venezolanos lamentablemente quedaron atrapados bajo ese modelo, el modelo de la izquierda, con todo lo que ha traído consigo hasta el día de hoy. Imagínate cuándo ocurrió eso, en qué año estamos hoy día,
cuántos años han pasado y ya está validado que la ideología de izquierda no es ningún modelo a seguir, sino todo lo contrario, destruye países. Chile económicamente está estancado. Prácticamente, si hablamos de crecimiento anual, o sea, hablar de crecer a un 1, un 2%, eso es no crecer ya. ¿Ah? Y cuando esto ya es reiterativo, claramente vamos estancando, ¿no? Yo me atrevería a decir que ya para el otro año, sencillamente, esto se viene feo, feo, desde el punto de vista económico. No solamente económico, sino que también de empleo, porque las personas ya no tienen ingresos para sus familias. Entonces, el ciudadano se ve afectado y finalmente el ciudadano queda aprisionado o encadenado, podríamos decir, dependiendo del Estado. Que en el fondo ese es el objetivo de la izquierda, tomarse los países bajo ese modelo en la que ellos son el Estado y en el Estado están todas las personas con su ideología y las que piensen lo contrario van a ser perseguidas o sencillamente desplazadas. Para don Mauricio, ahí hay un valor fundamental de ese foro narco-comunista de Sao Paulo, que ahorita es el Grupo de Puebla, que no descansa, y toda esa mafia totalitaria roja prácticamente se vuelca sobre las crisis para hacerse del poder. Es el mismo manual que llega de Cuba, que se trasladó a Venezuela, y ahí usted, don Marcos, nos habla de algo fundamental, que es ese 18 de octubre donde un grupo de jóvenes bien adoctrinados destruyeron, porque hay que decirlo con todas sus letras, más de 80 estaciones de metro de Santiago, y ello creó casi una espiral de violencia a nivel nacional. Entonces, para don Mauricio, ¿usted cómo considera esos destrozos a la propiedad pública y quebrada, ese supuesto descontento de los manifestantes y lo que es peor, esa forma mal llevada de querer concretar algo que a vista y paciencia de todos no es para nada una revolución política? Bueno, claramente esto no fue espontáneo. Esto fue pensado, preparado por mucho tiempo. Yo pienso que fue incluso preparado desde el retorno a la democracia, para dar el ataque ese día 18 de octubre, que además coincide con el 18 de octubre que fue creada la famosa ley en que el Partido Comunista era proscrito, que le llamaban ellos la ley maldita. Entonces, coincidentemente con ese día hacen estos atentados a las estaciones de metro y luego atentados a lo largo de todo Chile y que nos llevaron ahora al cambio de constitución. En unos días más va a ser las elecciones para elegir los constituyentes. ¿Qué es lo que les espera a ustedes en el Perú? Porque Castillo ha dicho claramente que quiere hacer una asamblea constituyente, que quiere disolver el Congreso, y es lo que les espera si no tomamos acciones a tiempo y derrotamos al comunismo. Eh, y lamentablemente es así, porque Perú avanza por el mismo camino de Chile, o sea, arruinando a paso arrollador lo que tanto costó construir, pero por sobre todo socavando esa credibilidad a la democracia. O sea, en un país como el nuestro, que ya no se crea oportunidades, sino que las destruye, esa espiral delictiva cada vez va a ser más aguda, puesto que con Pedro Castillo se va a desatar un terrorismo comenzando desde los interiores y propagándose hasta la capital. Y siempre ahí se van a notar grupos confrontacionales que no prevalecen en la estabilidad y menos aún el diálogo pacífico. Entonces, ellos sumado al desprestigio de los partidos e instituciones, nos va a llevar tarde o temprano que la gente, los peruanos de a pie, pierdan la fe en la democracia. Entonces, para usted, don Marco, ¿cómo podemos garantizar un sistema que sea capaz de ofrecer no solamente gobernabilidad, sino estabilidad social, pero por sobre todas las cosas, prosperidad económica? Perdón, tenía mute. Bueno, yo viéndolo desde aquí, desde nuestro país, eh, sabes, Yohei, he visto que Perú, por lo menos entre el año 2010, es una percepción que siento, Perú venía creciendo bien, po. Perú venía creciendo bien, de hecho, en lo que es exportación de servicios,
estaba liderando América prácticamente, junto con Colombia. Entonces, Perú estaba haciendo un modelo a seguir, si te lo graficara de otra forma. O sea, así como acá estuvieron los Chicago Boys, ahora yo estaba viendo que Perú estaba siendo el precursor de América. Literalmente era así. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué hago harto énfasis en esto? Porque los servicios, cuando hablamos de servicios, estamos hablando de intangibles. Estamos hablando de un país que ha sabido superar, digamos, más allá que las materias primas que tenga, elementos que son primordiales y que van en línea con las TICs, con las herramientas digitales, con la tecnología. Esto es como también cuando uno reconoce que Japón ha sido capaz, sin tener materias primas, también ser un país desarrollado. Entonces yo estaba viendo que Perú estaba creciendo pero fuertemente. Y yo no sé qué diablos pasó, entre comillas, que ahora están en esta situación en la que poco menos también están casi en el mismo abismo o van recorriendo el mismo camino que Chile ya ha recorrido, que es desde el 18 de octubre hasta ahora, ¿no es cierto?, abril del 2021, en la que solamente han ocurrido eventos nacionales, Yohei, siendo yo muy optimista y positivo, solamente hemos visto eventos nacionales que nos están llevando a un país, perdón la expresión, si lo voy a decir de esta forma, a un país mediocre. ¿Ah? Porque nosotros destacábamos como economía, ¿ya? Y en su momento Perú también estaba destacando. ¿Y qué es lo que es mediocre? Mediocre no quiere decir más, para que no se sienta nadie ofendido. Mediocre no es más ser más de la media. Entonces hemos retrocedido de una situación de liderazgo económico, no de un punto de vista macro, sino que también micro, porque las familias también se vieron beneficiadas, cada uno individualmente. La pobreza bajó aquí en Chile. Entonces yo vi que Perú también estaba creciendo. Y cuando tú haces esa pregunta de qué le faltaría como a Perú como para tener un sistema, ¿no es cierto? O sea, yo creo que Perú lo sabe hacer, al igual que Chile. Y cada país yo creo que también lo sabe hacer. El tema es eh, que algunos se van a demorar más y otros se van a demorar menos, porque son culturas distintas, con idiosincrasias distintas, con educaciones distintas. Probablemente nuestro país obtuvo más conocimiento, de ahí la importancia de los Chicago. ¿Ah? Fueron a las mejores universidades del mundo. Entonces, ese mejor conocimiento hizo que nos educáramos más rápido. Pero, pero cuando hablamos de izquierda y de derecha, no es un tema de conocimiento. O sea, también, pero el problema mayor ahí de diferencia es ética y moral. ¿Ah? Ética y moral. Porque la derecha, por último, la gran mayoría, no todos, pero los que somos de derecha, nos consideramos de derecha, entendemos claramente dónde está la línea entre hacer lo bueno y lo malo. ¿Ah? Quizá hayan diferencias, unos pueden decir más acá o más allá está la línea, pero aún así nosotros entendemos qué es bueno y qué es malo, dónde termina la libertad de las personas, qué es lo que es libertad. Y también sabemos que para construir se necesita esfuerzo, se necesita trabajo y se necesita conocimiento. Pero pareciera que por el otro lado, por la izquierda, no se sabe dónde está la línea. Entonces, y lo otro, pareciera que el conocimiento no está trabajado ahí, no está trabajado, no está explotado. Y de hecho eso se nota en los debates. Cuando tú debates con alguien de izquierda, te das cuenta que no hay argumento, entonces no hay conocimiento tampoco, sino que está lo superficial, está el populismo, está la palabra fácil, con la obtención de, si al final sabemos que la izquierda quiere el poder por el poder, ¿no? Y va a hacer todo para tratar de llegar al poder. Y si ese objetivo final, que es tomarse el poder de un país, implica terminar con las libertades, destruir la propiedad física y privada como lo vimos en octubre, que fueron que arrasaron con todo, pasar a llevar los valores personales, pasar a llevar instituciones tan importantes como la iglesia, que se preocupan por la familia, ellos no van a tener escrúpulos. Y tampoco tienen escrúpulos de la gente que muere, producto de estas mismas actividades que hacen. Bueno, ya sabemos el comunismo, los muertes que ha tenido en el mundo en su historia, pero para ellos efectivamente, más que evitar la violencia, son incitadores de la violencia. Y es por eso que nosotros vimos, en Perú también creo que hubo un estallido, ¿no? A ellos no les importa si en este estallido a alguien muere o le pasa algo. Es una opinión personal, ¿ah? O sea, de hecho, es más, si uno muere de su lado, es un ejemplo como para sacarlo en publicidad de marketing, o sea, pero desde el punto de vista emotivo, vaya a saber tú si realmente están sintiendo algo, ¿no?
Entonces, claro, porque cuando muere alguien que es del otro lado, ellos se burlan, se jactan o pasa sin pena ni gloria. Ahí no es noticia. Y ahí puedo sumar a los medios, porque los medios también están metidos en todo este tema, ¿no es cierto? En este trabajo, como decía Mauricio, en este trabajo bajo la que están trabajando, operando de forma planificada durante años, donde se han tomado universidades, el tema de las niñez también. Entonces, yo creo que cada país sabe lo que tiene que hacer en su gran mayoría. El tema es que también hay que considerar de que también hay personas que sin la información toman malas decisiones. Y yo creo que es ahí a esas personas a las que hay que rescatar y empezar como a traer hacia este lado, hacia el Ya. lado derecho. La solución yo creo que la tiene el mismo ciudadano yo ahí en Perú. Para don Mauricio, ¿cómo ustedes lograron rearticular un discurso político de derecha desde la vía técnica de las ideas? O sea, ustedes tuvieron la posibilidad y lo están plasmando de crear un discurso como alternativa política al progresismo neomarxista, donde no solamente han articulado de manera esencial en torno a ideas, sino que lo han complementado con valores, como lo vemos en el Partido Republicano con don José Antonio. Entonces, ¿cómo ustedes lograron crear conciencia y cómo ustedes se percataron de que Chile, tanto Perú, no tiene absolutamente nada asegurado? O sea, acá hay una batalla por la legitimidad de las ideas que son capaces de sacar al país de la mediocridad, y definitivamente si es que uno quita esquemas fracasados ya conocidos, podemos tener esa semilla de oportunidad en toda la población. Claro, tú lo dijiste. Acá nosotros veníamos siguiendo a José Antonio Kast. En la primera vuelta presidencial anterior yo no voté por él, de lo cual hoy me arrepiento, porque nos farreamos un gran líder. Entonces, bueno, y esperamos con fuerza poder hacerlo presidente ahora en fin de año, en noviembre. Con respecto a cómo nosotros logramos articular este discurso, es yendo solamente a lo que nos dice el sentido común. Valorar la familia, hombre, mujer, no estamos con la ideología de género, respetamos la libertad de culto, respetamos la democracia, creemos en la libertad del individuo, creemos también en el derecho a la propiedad privada, que es esencial. Es solamente el sentido común. Y esa es parte de nuestro discurso, las ideas de la libertad, como lo dice también una candidata constituyente aquí en Concepción, que realmente yo pienso que ya va a llegar lejos, porque es una mujer pero espectacular en cuanto al nivel de ideas y cómo ella habla, o sea, logra dejar a la izquierda callada. Y eso es raro, ¿eh? Eh, para usted, maestro Marcos, siempre en personajes como Castillo, pero peor aún, un Vladimir Cerrón, que es como un Diosdado Cabello, uno encuentra por un lado una retórica redistributiva, igualitaria, y por otro una parte de la población tanto ingenua hasta se podría denominar irresponsable. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esa actitud complaciente de parte tanto una élite económica, social o la política del país? Porque nosotros bien sabemos que la fórmula de la libertad que nos ha permitido convertirnos, como usted bien comentó, casi en un faro en esta parte de Latinoamérica, y lo que es aún mejor en salvaguardar los derechos fundamentales y las libertades individuales, porque nosotros, al igual que ustedes, después del gobierno de Alberto Fujimori, vimos que en la parte intelectual y sobre todo en los políticos preponderantes había simplemente una simple observación y no se deseaba un cambio de eje ante un experimento de discurso político que era totalmente improductivo y sobre todo keynesiánico. La verdad que fueron hartos temas, Yohei, que fuiste desarrollando, que estaba pensando una idea, después otra y después otra. Mira, a grandes rasgos, más que hablar de las personas en sí,
yo podría dar alguna atisbo de mi visión de lo que Perú o el ciudadano peruano debiera hacer o tomar conocimiento. Una es que la inteligencia ustedes la tienen. El ciudadano peruano, al igual que el ciudadano chileno, somos inteligentes, o sea, tenemos un intelecto en cierto grado. Y también, eso es como para partir de base. También tienen el coraje y lo aguerrido, y eso viene por la historia también, a través ¿no es cierto?, las civilizaciones, ¿no es cierto?, el Inca. ¿Ah? Entonces, la fuerza está. Ya, esos son dos antecedentes. El tercer antecedente es que de esa inteligencia que yo hablaba, ustedes lograron repuntar, como yo señalaba adelante, con la exportación de servicios y con las TICs. Ustedes tienen ese dominio. Por lo tanto, aquí quiero hacerte una pregunta cortita, Yohei. ¿La censura digital en su país ya se está ejecutando o no? Porque aquí está, pero descaradamente cerrándonos las cuentas. Sí, por un lado tenemos al grupo de prensa presidido por Lograña y Miro Quesada, que tienen un conglomerado, llámese El Comercio, que es un diario de circulación nacional, y un canal como es Canal N. Entonces vemos que esa famosa corrección política, cuando no se acomoda el discurso, simplemente se censura y tienen al costado del teleprompter en los canales como una pizarrita con nombres y apellidos concretos de quienes Ya. nunca más deben invitar, y lo que es peor aún, encontramos que acá en el país, en Twitter, los que ven qué tweet puede ser aceptado o que no, o qué cuenta simplemente te la bloquea, son los mismos Ajá. de la República con Chicho Momo. Ok. Entonces, claro, están también teniendo ese problema. Pensé que no. Entonces, por eso es que dice la consulta, porque como ustedes tienen la inteligencia y tienen los servicios desarrollados, pensaba que a lo mejor por la parte digital podría haber una comunicación y un trasvase de conocimiento grande. Pero bueno, aunque estemos intervenidos, yo creo que igual hay que hacerlo. Y más de alguna herramienta alternativa las hay. Por ejemplo, ahora con el tema de Donald Trump, ¿no es cierto? Ya nosotros empezamos a experimentar y usar Telegram, por ahí estaba Parler, Gaps, entre otras redes. Entonces, hay que tenerlas como un plan B para seguir conectándose y comunicándose e informándose. Porque yo creo que por ahí está la clave, Yohei, el que ustedes sean capaces de generar una sinergia como las personas de bien, como las personas que defienden la libertad, como las personas que defienden la vida, la familia, y que esta fuerza se haga tan evidente comunicacionalmente que aquellas personas que están, una, sin la información se puedan informar. Dos, las personas que están con la inseguridad o el miedo, porque la izquierda trabaja la metodología del amedrentamiento y del miedo. Entonces, ¿el miedo a qué? A que te funen, a que te ejerzan violencia, violencia no solamente física, sino mental, a que como sociedad hagan todo un tema en la que tú comunicacionalmente te veas afectado. Entonces, ustedes tienen que tener el coraje, que de hecho lo tienen, pues si recién lo estaba mencionando, con ese coraje y esa fuerza, esa unión que la hagan tan evidente digitalmente, puedan hacer prevalecer a la persona que debe ser realmente elegida, que en este caso, como también lo señaló Mario Vargas Llosa, Keiko Fujimori. Esa es la salida por ahora. Mientras tanto, ustedes, para que no la izquierda no se tome el poder tampoco, si en el fondo van a caer en esta censura, en estas cosas que estamos viendo en toda Latinoamérica. Pero yo creo que una vez hecho a eso, y con la libertad que la W se supone que nos permite, porque para eso es, que a través de la W ustedes de ahí en adelante puedan mantener mucho más informada la información. Porque si hablamos de ideologías que son opuestas, necesariamente tenemos que entender que hay una guerra ideológica. Y esas guerras ideológicas tienen sus fines y sus tácticas. Y una de ellas es dividir, ¿no es cierto? La otra es desinformar. La otra es que no se puedan comunicar los ciudadanos. La otra es que la educación tampoco no prospere, porque si prospera la educación, a mayor culto son las personas, van a tomar mejores decisiones y van a elegir a los presidentes correctos. Pero la izquierda no quiere eso. Entonces, como no quiere que se llegue a elegir a las personas correctas, es que entonces se mantienen las personas con bajo nivel de educación, con acceso al populismo, dinero fácil. De hecho, aquí en la insurrección de ahora de octubre, claramente hay partidos políticos que están financiando la violencia. Entonces, esa misma gente que sale a destruir, que sale a
a provocar esta violencia, a lo mejor no está estudiando, sencillamente en eso está destinando el tiempo, pueden hacer violencia. Y poca análisis de historia. Entonces, yo creo que por ahí va la sugerencia o va, digamos, lo que debieran encaminar allá el ciudadano peruano, que es, en el fondo, unirse, ustedes tener claras las posturas que ya tenemos, ¿no es cierto?, de libertad, de familia, de vida, empezar a, entre comillas, evangelizar, que no se entienda como iglesia evangélica. Evangelizar quiere decir difundir, comunicar a las demás personas, de evidentemente abrir los ojos de qué está pasando, porque yo creo que deben haber muchas personas que no entienden nada de lo que está pasando. Debe haber mucha gente que no tiene idea que si sale un comunista, ¿en qué va a terminar el país? Por lo mejor esa persona que no está informada y que no es culpa de ella debe pensar efectivamente, ah, mira, el socialismo nos va a llevar a un mundo mejor en la que todos somos iguales, vamos a ganar todos iguales, y no, pues no es así, pues. En el fondo ahí están matando, ¿no es cierto?, la creatividad, están matando el intelecto, están matando las habilidades de las personas, están matando el que una persona efectivamente quiera sobresalir. Entonces finalmente el país, en vez de tirarlo para arriba, lo estás tirando para abajo. Entonces ese es el mensaje que yo le envío al ciudadano peruano. Lo invito a que cuando vote, vote a conciencia, porque el destino del país puede irse derechamente, como les digo, o abajo al abismo, y ese abismo puede ser sin retorno. Ya tenemos los países, ¿no es cierto?, ahí en Venezuela, en Cuba, y, y lo otro es tomar la decisión correcta y empezar de nuevo a recuperar el país que tenían, que yo conocí hace 10 años atrás, y empiecen de nuevo a encaminar el país hacia el progreso. Eso Ok, desde mi punto de vista, Yohei. muchísimas Disculpa, gracias. Yohei, ¿puedo reforzar un poco el punto? Porque resulta que Por he estado supuesto. conversando con bastante gente de Perú y me han dicho que, por ejemplo, no todo el mundo tiene acceso a redes sociales, Mm, que hay sectores muy apartados donde la conectividad no llega. mm, Entonces ahí tienen solamente lo que es la televisión, y la televisión le da y le da y le da con el candidato Castillo. Entonces ahí hay un lavado de cerebro, entonces que la gente, no sé, pues yo le digo, los que tienen familiares en zonas apartadas, que por favor hablen con la gente que está en la fila del banco, en la fila del supermercado, en el boca a boca, que vayan transmitiendo los peligros que significa caer en el comunismo. Sí, para nosotros vimos con gran repudio cómo se intentó aislar a don José Antonio, o sea, en Chile, como está pasando actualmente en Perú, porque las encuestadoras Ipsos y Datum en nuestro país lo computaron a Castillo primero, en ustedes también a don José Antonio se le colocó en los últimos lugares. Prácticamente nosotros vimos que nadie podía nombrar su nombre y esos telefonazos a los canales de televisión para que no lo inviten y sobre todo para que no tenga publicidad también, lo que está pasando ahora mismo. Entonces, para usted, don Mauricio, ¿cuál es el panorama actual de Chile y qué datos sustanciales dan cuenta de la crisis actual? Porque nosotros también podemos connotar eh, esa, esa batalla ideológica que usted bien menciona, pero por sobre todo esa mortificación a que acá se implemente un autoritarismo y sobre todo se cierre puertas a un debate legítimo. Perdón, Yohei, ¿podrías reforzar de nuevo un poquitito lo que estás Claro, señalando para poder. por supuesto. Por ejemplo, nosotros decíamos, es compatible en Chile que se diga ser de derecha y que se voten por el apruebo. O sea, en Chile hubo una vuelta de chaqueta, hubo casi un camuflaje en la izquierda, donde cada vez más ellos querían un país más pobre, con más violencia, con más déficit fiscal y con mayor riesgo. Entonces, ahí va. ¿Qué datos Ah, sustanciales hubo para que se llegue hasta la crisis actual y qué panorama vislumbra Chile? ya mira, Yohei, yo te voy a hacer un análisis que a lo mejor te voy a sacar del contexto político, pero sí influye, y no solamente en un país, sino en todo el mundo. Esto está para debate a un nivel universitario, ¿ah? ¿Ya? Eh, Mira, aquí hay muchos factores que influyen.
primero, lo que yo te mencioné, la educación es clave, ¿no es cierto? La educación es clave, con acceso al conocimiento. Entonces, hasta ahí todo bien. Cuando no existía Internet, aquí estábamos, ¿no es cierto?, bajo un gobierno militar, estábamos funcionando, creciendo, bajo el conocimiento que existía y que teníamos al alcance. No existía la www. Cuando existe la www, estamos hablando de 1989, 1990, las personas empiezan a tener acceso a información hacia afuera. Entonces, cuando tenemos acceso a esa información hacia afuera, la ideología de izquierda es campeona en hacer marketing, marketing y difusión, y en deformar las realidades. Entonces, la imagen de nuestro país, de lo bien que hizo Augusto Pinochet, fue comunicada como algo negativo. Acá también ocurrieron algunos eventos, obviamente, que no son favorables para ese gobierno, pero, y eso es evidente, o sea, no se desconoce, pero las cosas positivas para la economía fueron gigantescas. Sin embargo, en términos de imagen, se empieza a comunicar en el mundo, eh, de parte de la izquierda como que lo que se hizo fue malo. Y eso que se hizo que fue malo, ahora lo están comunicando en todo orden de cosas. Las institucionalidades, o sea, ellos están comunicando, las instituciones son malas, las AFP son malas, el sistema es malo, la diferencia de clase es mala. Al final, el trabajo de ellos es despertar el odio, despertar las inseguridades, despertar la sed de venganza, de envidia. Entonces, bajo ese escenario, bajo ese, llamémosle, bajo ese veneno ideológico que anda circulando, hace que muchas personas empiecen a odiar, a ver con otro ojo a las otras personas. Eso por una parte. Por la otra, la educación se frenó. Se frenó del punto de vista de que, mira, si es cosa de ver las universidades y los institutos, las pruebas que están realizando y los niveles de exigencia. Tú antes hacías una prueba y eran pruebas en las que las integrales y las derivadas las hacías a mano, y para probar tenías que hacerlas bien hechas. Hoy día no es así, pues hoy día las preguntas son fáciles y el profesor, si tiene muchos reprobados en la prueba porque sencillamente no daban, es sancionado por los directores o de rectores. Entonces hay todo un tema en que los niveles de calidad de educación pareciera que no son los mejores. Hay universidades y hay institutos y hay colegios que son destacables, eso sí, eso no, nadie los niega, pero a nivel global la educación ha ido bajando. Y ahí caemos en lo mismo, porque al bajar la educación hacemos que la gente, más que ser, más que estar culta, está en un porcentaje en la que, si ya no es culto, estamos pasando para el otro lado, que está la ignorancia abajo, la falta de información. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Entonces, los que antiguamente éramos, entre comillas, mayoría, ¿no es cierto? De hecho, la última elección Piñera salió con más de 50 y tanto por ciento. Entonces, uno podría decir, esa es la derecha, y la verdad es que ya no se trata de partidos políticos. Yo creo que el tema no pasa por partidos políticos, el tema pasa por las personas que tienen que decidir lo correcto, más allá que se coloquen la camiseta de un partido A, un partido B, un partido C. Y creo que aquí muchas personas de ese partido A, partido B, partido C, hoy día, bajo la tentación, bajo el populismo, bajo intereses también, se mueven para un lado o para el otro, y algunos ingenuamente, algunos por falta de conocimiento, ya hablé del tema de la educación, o de estar informado. O sea, yo aquí en Chile, yo todavía veo personas que creen que esto fue una cosa espontánea, así nomás, po, que fue espontáneo el atentado de las estaciones de metro. De hecho, ni siquiera creen que fue un atentado. Algunos creen que fue que de repente se juntaron personas nomás en la calle y empezaron a protestar. Hoy día mismo, aquí en Concepción, salieron no sé cuántos ciclistas. Estamos en cuarentena, se supone que no pueden salir, po, y tiene que estar la ley ahí encima. Pero por un lado pareciera que un gobierno y autoridades que como que hacen vista gorda, entonces salen libremente, nadie es sancionado, y más de alguno debe estar pensando en lo mejor, mira, de forma espontánea, salieron más de 300, 500 personas en bicicleta, y todos van por el mismo camino y van al mismo lugar. Mira qué espontáneo. Entonces, yo creo que hay personas que efectivamente deben creerlo, ¿eh? Y quizás por ahí hablamos de personas que efectivamente no, si hablamos de la parte cognitiva, no voy a entrar a analizar eso, pero yo creo que pasa por ahí, Yohei. Mucha gente votó
en este caso, en vez de votar rechazo, que era habernos evitado todo este sufrimiento como país, votaron apruebo. Yo lo digo de esta forma. De hecho, lo dije así, apenas ocurrió. Cuando ocurrió, que yo claramente, algunos somos más capaces que otros para detectar, no, esto está relacionado con corrientes y tratados internacionales, hay organizaciones internacionales que están detrás, que viene la ideología de la izquierda, claramente está interviniendo las universidades. ¿Sabes lo que dije? Yo dije, no hay que abrirle la puerta al lobo feroz, así, tal cual. No hay que abrirle la puerta al lobo feroz. Si se la dejan abierta un poquitita, el lobo va a entrar y se va a robar el país, lo va a secuestrar y lo va a extorsionar. Y esa puerta, ¿sabes cuál era? La nueva constitución. Esa puerta no había que abrirla. Sebastián Piñera, yo creo, a modo personal, como Marcos, como persona y ciudadano, yo digo, cuando Piñera llega y firma el acuerdo, le abrió la puerta al lobo. Y ese fue el peor error. Ahora lamentablemente tenemos el lobo adentro y el lobo no solamente está solo, entró con todos los otros lobos de atrás internacionales y tienen al país prácticamente rendido, pues si el presidente dejó de gobernar. Pues. Entonces, ese tema ahora es cómo sacar al lobo. Ese es el problema que tenemos. Y eso es lo que no queremos que pase en Perú. ¿Cómo sacamos al lobo ahora? Al lobo hay que sacarlo. Porque ya estamos viendo el terrorismo en el sur, estamos viendo todos los días, pan de cada día en la televisión, ¿no es cierto? Estamos viendo asalto, portonazo, cosas que para la gente que es buena, para la gente común, para el ciudadano, el chileno, se está viendo totalmente afectado. Entonces, yo creo que eso pasó básicamente porque hubieron personas que no dimensionaron o no estaban informadas de que estaba el lobo afuera y que quería entrar. Creo que de esa forma más didáctica es entendible. Eso fue lo que pasó. Y como esas personas no sabían que estaba el lobo afuera, pensaron en que necesitamos algo mejor de lo que está y se puede mejorar, voto de apruebo. Y mucha de esa gente, eso sí, Joy, para no mostrarte que todo esto es negativo, mucha de esa gente yo creo que se ha dado cuenta. Y ese cambio va a darse ahora en las constitucionales, va a darse ahora en las próximas elecciones y estoy seguro que la presidencial, Chile se va a recuperar. A nosotros estamos con bastante estupor ver cómo esa igualdad material, la cual es una vieja obsesión de esta izquierda neomarxista, se convierte en el credo de la mayoría de la clase política e intelectual en nuestro país. O sea, por un lado vemos que hay una igualdad material, también que es respaldada por toda la comunidad empresarial peruana, y lo que es peor, por eso influyente de las élites culturales de nuestro país. Qué peligro es tener a un personaje que tiene como ídolo a un Trotsky, un personaje que ha leído el libro rojo de Mao, un personaje que ve la Revolución Rusa como un modelo a seguir y sobre todo esa reforma agraria de la Yugoslavia de ese entonces. Mauricio. Sí. Bueno, es un personaje peligroso que fue estudiado e impuesto por el régimen de Cuba. Si eso es lo que está pasando. Sí. Me imagino que ya ahí debe estar operando el G2 cubano para seguir todas las acciones y poder llegar como sea a la presidencia. Así que hay que tener personeros que cuiden los votos. Es importante porque es una campaña que hay que hacer, porque si no realmente le van a robar la elección. Porque esas son las triculeñas que tienen los comunistas. Hacer de todo, ellos se presentan temprano a votar para que los dejen ahí en la mesa y estar haciendo todo el proceso. Porque de organizados, eso es lo que tienen, son muy organizados. Sí, sobre todo que nosotros vemos que hay una amenaza que nos acecha y por lo general aspira a una sociedad menos libre, menos próspera y sobre todo que ese factor de mayor gravitación se centre en la revolución social, en esa supuesta revolución social y lo que es peor aún, en esa hermana idea del marxismo acogedor, ese marxismo que te hiperburocratiza el Estado, esa forma en que
se desea que un burócrata tenga un escritorio más grande y simplemente que cree más instituciones. Según su experiencia, don Marcos, ¿qué tan peligroso es todo ello? Mira, para serte franco, estaba viendo un mensaje que me llegó en el momento, Yohei. ¿Podrías repetirme la última parte, porfa? Por supuesto, yo le decía de que ese mensaje neomarxista, Ah, ese mensaje que se gravitaciona entre lo que es hiperburocratizar al Estado, de llenarlo de más ministerios, de que al mejor estilo de Lenin el Estado sea Dios y sí. vulnerar todo lo que son las libertades individuales, los derechos fundamentales. ¿Qué tan peligroso es? Es grave, no es peligroso, es grave, porque cuando hablamos de que, una, existe una ideología, dos, llega al poder y llega al poder, ¿no es cierto? Y se toma el control de los ciudadanos a través del Estado, en el fondo estás hablando, míralo así, una cárcel completa en la que el país completo está enrejado. Nada más, o sea, queda el país atrapado, probablemente bajo quizá una economía cerrada, salvo casos como por ejemplo China, que China, ¿no es cierto?, si bien es cierto, es comunista y tiene prácticas obviamente que vienen del capitalismo, pero esas son prácticas de ahora, de estos tiempos que en el fondo son casos inusitados. O sea, si habláramos de la teoría Z, de las mejores prácticas, ¿no es cierto?, de un lado que se llevan a Oriente, de Occidente a Oriente, eh, con William Auchi creo que fue el autor de eso, y después se sumó Ichikawa. Bueno, acá el hecho, pero el hecho acá con la ideología de izquierda no es lo mismo, porque la ideología de izquierda lo que quiere en cierto grado es tomar el poder para tener el control bajo su pensamiento. Y todos los que piensen contrario, que ya lo dije, va a ocurrir una persecución. Va a ocurrir una persecución y va a ocurrir una sed de venganza, como ya lo está ocurriendo con nuestros militares. Entonces ahí los tienen y los siguen persiguiendo. Y todo lo que sea relacionado con el traje, ya sea de la Fuerza Armada, me refiero a marinos, militares, de la FACH, carabineros, son repudiados por la ideología de izquierda. No les gusta el orden. No les gusta la ley del orden, porque ahí se sienten incómodos. ¿Ah? No me preguntes por qué, porque estas personas no respetan nada ni a nadie. Entonces, como no respetan nada y a nadie, si uno los frena, se enojan y se violentan. Pues entonces, por eso que no les gustan el orden. Y, y claro, pues entonces nuestro país o cualquier país que cae bajo esta ideología queda aprisionado, queda enjaulado bajo un solo pensamiento ideológico en la cual hay que idolatrar al líder, y el que piense contrario al líder, ni te cuento, pues, o sea, en China han desaparecido personas. ¿Cómo es que se llama el que desapareció ahora y todavía no lo pillan? Jack Ma. ¿Ma? ¿Cómo se llama? ¿Te Sí. sabes el nombre? Sí, a mí ya Jack Ma parece que era, ¿no? El gran empresario que oye, habló contra el presidente y desapareció, pues. No sabemos dónde está. ¿Cuántos meses llevamos ya? Y así cada persona, pues entonces, y eso es por pensar distinto. Entonces, esa es la gravedad, termina tu libertad. Tú no puedes pensar distinto a esa ideología. Por eso es que viene la frase, para para un comunista vivir en democracia es re fácil, porque puede hacer lo que quiere, pues, está en democracia. Pero el que es demócrata y vive en el comunismo pierde las libertades, pues, y queda atrapado. Y por eso es lo que vemos en Cuba, porque están arrancándose, ¿no es cierto?, dando la vida, tratando de arrancar en los botes, ¿no es cierto?, inflables, por un océano donde hay tiburones, y que pueden morir por el sol, pueden deshidratados porque se le hunde el bote. O sea, esos son los extremos, pues esos son los extremos en lo cual uno queda atrapado, porque en el fondo está dispuesto a dar la vida. Por eso es que es un tema no menor el que tú estás haciendo, yo, hey, te felicito que compartas esta información, porque en el fondo eh, la gente no dimensiona, sobre todo en países como el nuestro, en la que la persona de esfuerzo, de trabajo, que ha dado su vida para que su hijo logre tener un bienestar con las tecnologías, con la comodidad, venga esta ideología, se aproveche de todo esto y te eche todo abajo. Pues entonces no, por ningún motivo yo aconsejaría de que opten por esa opción en Perú, desde mi parte, Yohei. Sí, y para don Mauricio, o sea,
claramente se está viviendo un escenario de eminente polarización. Como ustedes bien lo han desarrollado, hay un grupo comunista que quiere cambiar la constitución, pero sobre todo cambiar el modelo. Y el debate está ahí, en el modelo económico y en el modelo político. Y hay que decirlo de que, en primer lugar, es imposible ser de izquierda sin ser marxista. Y ser marxista, hay que dejarlo en claro, plantea, como ya bien lo ha desarrollado el maestro, la creencia ciega que el Estado debe controlar todo, tanto los recursos nacionales como por otro lado los medios de producción. Y ustedes, algunos, como bien dicen, como lo ha notado don Mauricio, se dice, no, pero Castillo tiene otro tipo de variante del marxismo, pero, o sea, el único variante del marxismo hay en lo que es la intensidad del control, que puede ser mayor o menor, de utilizar distintos mecanismos. Por un lado, vemos que esa izquierda, esos comunistas desean volver a adquirir, como a partir de la revolución de Velasco, que fue en nuestro país como ustedes lo tuvieron con Allende, y durante toda la década de los 80 el control tanto de los medios de producción del país y por otro lado las consecuencias inmediatas de lo que es la paralización de la movilidad social, porque ahí vemos que hay una clase media que no va a poder moverse porque tienen que trabajar indispensablemente para el Estado, adquirir lo que necesitan del Estado. Entonces vemos que el lapicito de este señor Castillo, que es un marxista completo, propone volver a ese régimen del 68 al 75, donde prácticamente se coge distintos sectores populares, y ahí viene la pregunta para don Mauricio. Eh, Usted, desde una mirada foránea, pero teniendo mucha perspicacia de analista político, de conocedor de lo que es gobernabilidad política de Estado, ¿qué ha podido divisar en nuestro país? Mira, sabes, el otro día leía a unas constitucionalistas peruanos y decían, no, nuestra constitución es infranqueable, no se puede modificar. Resulta que, bueno, es que en Chile nuestra constitución tampoco era modificable y la izquierda parlamentaria hizo que nuestra constitución la modifiquen y nos vemos hoy enfrentados a una asamblea constituyente. Lo mismo va a ocurrir en el Perú. Van a empezar primero socavando la institución religiosa, después socavando y desacreditando a las Fuerzas Armadas, a las policías, después a los ministerios, la corrupción y todo eso, y un sinfín de cosas que van a ocurrir son seguidas. Y ellos lo han dicho que lo van a hacer, si eso es lo peor. Y la gente tiene que darse cuenta que es un peligro. Y si no se dan cuenta, realmente va a ser lamentable, porque vamos a vivir, van a empezar el éxodo de peruanos a nivel regional y va a ser terrible. Hay una consulta de una parte de nuestros compañeros, era del proceso de vacunación en Chile. Don Marco, ¿nos puede comentar un poco de ello? Disculpa, Sí, ¿te puedo interrumpir un bueno, poco? Es que me por tengo que la hora, retirar. sí, yo también, Sí, por otros compromisos, pero te respondo a esto, yo, hey, cortito. Mira, el tema tiro, del tiro. proceso de vacunación, sí, bien cortito, Mauricio, y así damos corte. Mira, el tema Ya. de la vacunación aquí en Chile se ha dado de buena forma, eso no te lo puedo negar. De hecho, las camillas, bajo el liderazgo que tuvo el ministro Mañalich, fuimos muy proactivos. ¿Ya? Fuimos uno de los primeros países en adelantarse, digamos, y tener toda la infraestructura, digámoslo así, ya sea con los ventiladores que son los más esenciales bajo este escenario. Y referente a la vacunación también, pues hubieron unas compras millonarias, gran cantidad, grandes volúmenes, privilegio también desde afuera. El tema es la vacunación propiamente tal, porque las personas están accediendo a la vacunación de buena forma, de buena manera, pero ahí se presta para otros temas también, porque y depende también de cada uno. Yo no me he vacunado hasta el día de hoy y no me pienso vacunar durante un año más porque prefiero esperar, pero una decisión mía, que no se entienda de otra forma, como un llamado ni nada. Yo solamente como un ciudadano prefiero esperar un año a ver cómo es el comportamiento en este año de las personas que se han vacunado y después de que pase el año, tomar la decisión obviamente de ir a vacunarme. Porque todos sabemos que los estudios de esta envergadura revisten análisis de 5 años, 8 años, más incluso.
sobre todo de un virus que no es conocido. Entonces, a mí me parece un poco extraño que esto haya salido muy rápido. Y si fue rápido, a lo mejor, claro, puede ser efectivamente con buenas intenciones, en eso nadie lo discute, porque te va a minimizar el riesgo. El tema es los efectos secundarios que te puede traer. Eso por mi parte, Yohei. Con ustedes para culminar unos mensajes finales y damos por concluida. Mauricio. Bueno, yo quiero partir haciendo un llamado a todos los peruanos que por favor decidan en esta elección, como lo dijo don Mario Vargas Llosa, que decían por el mal menor, porque ir por el comunismo es caer en el abismo. Y si deciden por Keiko, no lo va a hacer fujimorista, sino que lo va a hacer salvar la patria. Eso por mi parte. Muchísimas gracias, Mauricio. ¿Usted, don Marcos? Desde mi parte, enviarle un mensaje a los peruanos, al ciudadano peruano, a nuestro pueblo hermano, de que ustedes tienen toda la inteligencia suficiente, solamente hay que hacer entrar en razón a aquellas personas que todavía están con alguna inseguridad o que sencillamente están con el temor de la extorsión del lado de izquierda, que tomen la mejor decisión, y esa decisión obviamente es votar por Keiko Fujimori. No hay otra opción en este momento. Esa es la opción de que Perú comience, digamos, a recuperar esa estabilidad, empiece a mirar con una mirada de futuro el progreso de su país. De otra forma, sencillamente no se lo puedo decir, no se los puedo decir de otra forma, porque tampoco les puedo decir que se van a arrepentir. Si votan por la otra opción, derechamente podría ocurrir ese escenario en la que la economía, las sociedades, la libertad, no digo que se acaben al tiro, pero podrían encaminarse hacia un futuro en la que efectivamente pudiesen llegar a eso. Muchísimas gracias y damos por concluida esta intervención.